Buenas tardes con todos. En honor al tiempo vamos a dar inicio al programa, el proyecto Neuronas Bibliográficas segunda edición. Quiero darles la bienvenida por parte de quienes conformamos esta escuela de medicina, darles esta acogida. Muchísimas gracias a todos los que se han inscrito. Respecto a dos incógnitas antes de poder iniciar que me tienen presentes, el pretest, si no estoy mal, está a cargo de Comumed. Realmente hemos tratado de comunicarnos con él. En este momento está con una ocupación muy importante, entonces él es el que se va a hacer cargo de esa parte de ahí. Nosotros realmente no vamos a poder ejecutar esa característica porque era un valor C. Eso por un lado. Por otro lado, sean bienvenidos una vez más a esta segunda edición de Normas Bibliográficas 2 por parte de la Escuela de Medicina y las diferentes organizaciones que han colaborado con nosotros, y agradecerles a cada una de ellas por su participación. Igualmente agradecer al director de escuela de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca por facilitarnos este Zoom para poder transmitir estos conocimientos. Y voy a dar paso a Damari. Damari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para que puedas introducir a Susana. Listo, Nicolás, muchísimas gracias. De igual forma, Esteban. Tengan todos ustedes buenas tardes, estimados participantes de esta segunda edición del evento Herramientas para una Investigación Médica. Como representante de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Cuenca, la ASOCEM-U Cuenca, tenemos el agrado de participar en conjunto con Comumed y también con la Escuela de Medicina de este espacio. Y quisiera, como parte de esta intervención, dejarles como mensaje que el aprender a hacer investigación es como tal un proceso de constante aprendizaje. El estudiante, la persona que se encuentra interesada en desarrollar investigación durante el pregrado de medicina, debe estar día tras día actualizando sus conocimientos, leyendo nuevas publicaciones científicas, actualizándose constantemente. Y sin embargo, son estos espacios precisamente los que nos brindan la oportunidad de poder reforzar estos conocimientos aprendidos, no solamente como parte de un autoaprendizaje, sino también como parte enteramente de lo que aprendemos dentro de las aulas de clase. Entonces, eso quisiera dejarles como mensaje como tal, y que continúen bastante motivados en hacer investigación durante el pregrado de medicina, y como tal la SOCEM-U Cuenca siempre estará abiertos al menos para apoyarles desde ese punto. Y nada, espero que disfruten de esta charla, que todos los conocimientos adquiridos sean de su provecho, y más que nada el hecho de que los vayan a aplicar posteriormente. Haciendo investigación también se pueden salvar vidas. Haciendo investigación siempre se puede brindar una mejor calidad de atención a nuestros pacientes como tal. Muchas gracias, Damari. Mi nombre es Esteban Aguirre, soy representante de la Escuela de la Universidad de Cuenca. Y continuando, vamos a hablar un poco de la trayectoria de nuestro expositor. Diego Fernando Cobos Cobos es fisioterapeuta en libre ejercicio, docente en la carrera de fisioterapia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. En 2009 obtuvo su licenciatura en terapia física por la Universidad de Cuenca. En 2013 se especializó en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY. En 2016 obtuvo su título de magíster en educación especial, igualmente por la Universidad de la SUAY. Además, cuenta con estudios de maestría en investigación en salud de la Universidad de Cuenca. Diego Fernando Cobos es miembro también de la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, SEF, desde el año 2011. Ha representado al Ecuador en el evento Encuentro Latinoamericano de Académicos en Fisioterapia y Kinesiología como vocal académico de la SEF, y representante del Ecuador en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo de Fisioterapia y Kinesiología, CLADEF, entre el año 2017 y 2019. De igual manera, ha sido conferencista en algunos eventos. También fue miembro del comité editorial de la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca entre los años 2014 y 2018. Se reintegra a la revista desde enero del presente año. Sin más preámbulos, vamos a dar la palabra al magíster Diego Fernando Cobos Cobos, y es un placer darle la bienvenida, y cuando guste puede comenzar, magíster. Bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Agradezco a la Asociación Escuela y a todos los organismos que están trabajando para que estos eventos sucedan. Igual me gustaría agradecer a la dirección de la carrera, porque entiendo se está prestando el espacio para hacerlo. Y claro que
es necesario agradecerles a todos ustedes que se motivan para estar en una actividad como estas y pedirles que participen, que pregunten y que yo estaría dispuesto a tratar de solventar sus dudas, ¿no? También tomo las palabras de Damari, pues siempre hay que estar investigando, siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas, así también se salvan vidas, me parece un mensaje muy importante, muy interesante. Por ahora, el tema que nos toca trabajar es relacionado a las referencias bibliográficas y a las citas con la norma Vancouver. Cuando me pidieron participar, les comenté que sería muy interesante que aprendamos todos a utilizar gestores de referencias bibliográficas y que tengamos algunas claves o pautas para elaborar nuestras referencias utilizando las normas Vancouver. Así es que en relación a eso estará la actividad de hoy y estamos listos para comenzar. Espero que puedan observar la pantalla. Tenemos acá una diapositiva. Me voy a saltar esto del nombre y del tema porque ustedes lo conocen. Y más bien quisiera darles otro mensaje. Cuando a mí me toca mirar un artículo que llega a la revista de la Facultad de Ciencias Médicas, en algunos casos observo la bibliografía, las referencias bibliográficas específicamente. Y cuando estas son muchas, supongo que el autor hizo una gran revisión, pero cuando encuentro errores, pienso que todo eso se ha perdido. Así es que me quedo con esta frase porque es mejor pocas referencias en un documento que estén bien hechas que una gran cantidad de referencias con errores y con muchas fallas. Así es que tomo estas palabras de Platón para darles este mensaje. Cuando generen un documento académico, cuando escriban un artículo científico, su tesis o un proyecto de investigación, pues procuren tener las mejores fuentes, las mejores referencias, porque poco no quiere decir de mala calidad y mucho no quiere decir que esté bien hecho. Así es que mejor poco que esté bien hecho que una gran cantidad imperfecta o con muchos errores. Y posiblemente a todos alguna vez les tocó poner referencias bibliográficas en un trabajo académico. Y seguramente esto nos pasó, ¿no? Alguien nos dijo que estaban mal hechas o que están mal colocadas. Y quizás esta situación o este error se da porque no conocemos correctamente cuáles son las normas o los estilos de citación, los estilos para referir información y colocar nuestras fuentes. Pues les comento como información para todos, quizás ya lo saben, las diferentes áreas del conocimiento están utilizando algunos estilos de escritura académica y estilos de citación. Ahora la nueva edición, por ejemplo, de APA, la 7ª edición, se utiliza mucho en psicología, pero en medicina, en las ciencias de la salud, las que siempre se observarán serán JAMA, NLM y obviamente Vancouver. Entonces, vale la pena que nos familiaricemos con este estilo de citación, con estas normas, que son formatos para hacer nuestras citas y nuestras referencias bibliográficas en los documentos. Posiblemente algo ya de Vancouver conocen o han escuchado constantemente que les piden con ese formato, y justamente la razón por la que se utilizan en las revistas biomédicas es porque los editores de revistas biomédicas hacia el año 1978 se reúnen en Vancouver, Canadá, para generar uniformidad en los requerimientos de los manuscritos que llegan a sus revistas. Y justamente por haberse reunido ahí en Vancouver, Canadá, luego van quedándose con el nombre del grupo de Vancouver y luego se populariza la norma Vancouver. Sin embargo, esta norma está muy relacionada con la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y se vincula justamente a su formato. Entonces, el NLM se parece a la norma Vancouver y vale la pena conocer estos dos. Ahora, otro asunto importante es reconocer que existen otros estilos. Por ejemplo, APA, como ya les digo, ahora en una 7ª edición, se utiliza mucho en las ciencias sociales y la psicología, mientras que Vancouver está más vinculado a las revistas del área de la salud
y de medicina. Por lo tanto, familiarizarse con estos dos podría ser bastante importante, porque de pronto leeremos algún documento que tiene normas APA. Lo que yo he podido notar es que la existencia de diferentes normas y estilos ha llevado a que cometamos errores o a veces utilicemos una mezcla de ellos, y esa mezcla no es saludable cuando tratamos de entregar un documento académico. Debemos ser pulidos en un solo estilo para que sea válido el documento, sobre todo porque los editores de las revistas van a solicitar con una normativa y hay que cumplirla. Aquí les muestro una diapositiva con una sola fuente, pero con diferentes estilos, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden notar que existen diferencias entre ellos, pero contienen los mismos elementos de los cuales vamos a hablar en un momento. Entonces, a propósito de febrero y el Día del Amor y la Amistad, pues las citas no son así como estas, las citas bibliográficas, las referencias. Y deberíamos nosotros pensar primero o reflexionar primero sobre qué es una cita, qué es una referencia bibliográfica y cómo vamos a gestionar esos elementos en nuestro documento académico. Entonces, deberíamos recordar primero que una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones que incluimos en un texto, en un documento. Es importante que esta cita tenga referencia precisa de la fuente, del origen, de dónde salieron esas ideas, de dónde salen esos números, de dónde salen esas cifras, esas afirmaciones que nosotros estamos incluyendo en nuestro trabajo académico. Y con trabajo académico me refiero, por ejemplo, a un artículo científico, a una tesis y en muchos casos a un trabajo de revisión bibliográfica que nos piden en alguna materia. Entonces, recordar que cualquier idea tomada de otro autor debe ser citada y referenciar su fuente. Cualquier dato o número que yo quiera resaltar en el trabajo que estoy expresando debe tener su respectiva cita y su fuente. Y justamente, ¿qué podemos hacer nosotros con esta información que tenemos? Pues podemos resumirla. Entonces, tomamos unos resultados de un artículo científico y los resumimos. Deberíamos en nuestro documento citar el artículo del que se toma esa información. También podríamos tomar una idea de un autor y parafrasearla, y ahí es importantísimo reconocer la idea principal del párrafo para poder parafrasearlo y para poder extraerlo. O también podríamos aludir o hacer un llamado a algo que alguien lo encontró o lo señaló alguna vez, es decir, podemos aludir a la información. Y también podríamos insertar, copiar un fragmento textual, literal de un documento porque queremos representarlo tal cual está en el documento. Así es que tenemos también la opción de citar un fragmento de texto y este fragmento debe ser copiado como está, con errores o con diferentes posiciones de palabras sin cambiarlas, porque apenas cambiamos ya estamos modificando la cita, ya no sería literal o textual. Entonces, aquí una situación importante. Siempre que citamos textualmente, pues debemos indicar la fuente. Y siempre que resumimos, parafraseamos, aludimos, debemos citar en el texto y referenciar la fuente. ¿Para qué citar? Voy a permitirme y tomarme unos minutos para hablar de esto porque es importante. ¿Para qué debemos citar la información? Pues para reconocer el trabajo de los autores, ¿sí? También para indicar o mostrar que hemos hecho una revisión de ese texto, de ese tema, y que hemos ido a varias fuentes para contrastar lo que encontramos. También es importante porque permite localizar información original. Y aquí yo quisiera hacerles pensar en esto. Si alguien me cuenta que hay un dato en una fuente, yo puedo ir a esa fuente y extraer de nuevo ese dato o más datos relacionados. Así es que el trabajo colaborativo de la investigación se sostiene también en citar y referenciar correctamente, porque así quien está interesado en un tema puede ir a las referencias de un documento y encontrar mucha más información que le es de utilidad. Por último, y no poco importante, es no plagiar, ¿sí? Si es que usted toma ideas de otro autor y las señala como suyas, está cometiendo un fraude,
y por lo tanto está plagiando. Una forma de evitar eso es citar o indicar de dónde he tomado esas referencias. Entonces, por ejemplo, yo aquí les he colocado abajo una fuente de donde tomé las ideas para hablarles de esto en este momento. Bien, las normas Vancouver, como ya ven, son un estilo de citación y generalmente he dicho que voy a citar y referenciar. Entonces, si tengo una idea o un dato o una información que quiero colocar en mi texto, debo recordar que las normas Vancouver me pedirán algo escrito en el texto y también me pedirán que esa referencia esté colocada en la lista de fuentes, de referencias bibliográficas, a lo que a veces se le conoce como bibliografía. Entonces, ustedes aquí deben poder observar un ejemplo, ¿no? Obviamente esto está en inglés, fue tomado de la fuente anterior y está colocado este número que representa la cita y en la lista de referencias voy a tener toda esta información que me permite localizar la fuente original. Pero para recalcar un poco en esto, ¿qué son las referencias y qué son las fuentes bibliográficas, ¿no? Las referencias son finalmente en un documento académico el listado de todas las fuentes citadas en el texto. ¿Por qué recalco esto? Porque deben estar citadas para constar en las referencias bibliográficas. En algunos casos se hace constar la referencia bibliográfica y también otra bibliografía. En todo caso, todo lo que usted cite o coloque en el documento debe estar constando luego en las referencias bibliográficas, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pues para cerciorarse que esa información está ahí, que es completa, que proviene de un trabajo académico y que no está solamente dado como un punto de vista o una opinión. Y cuando hablamos de fuentes, debemos saber que la referencia bibliográfica nos responde 3 preguntas. Una de ellas es, ¿quién escribe o quién dice eso? ¿Qué documento lo contiene? Y por último, ¿dónde está disponible ese documento? Y es así que ustedes tienen aquí un ejemplo de una referencia utilizando el estilo Vancouver, en donde consta el autor, que es quien lo hace. Puede ser uno o varios autores, o puede ser un grupo de personas que han hecho un documento. Podría ser entonces un autor corporativo, ¿sí? La Universidad de Cuenca, por ejemplo, podría generar un documento. Luego está qué documento es, ¿no es cierto? ¿Qué título tiene? ¿Cómo se llama? Aquí está el título, nos lleva hacia este lugar. Y si hablamos de un artículo científico, como es el ejemplo, este artículo científico está en alguna revista. Por lo tanto, dónde está disponible también es importante. Y justamente aquí tendremos el siguiente elemento, ¿sí? ¿Dónde está disponible? Entonces, la referencia bibliográfica es una representación del documento que contiene los elementos identificadores. Un elemento que nos ayuda a identificar el documento será el nombre de los autores. Otro elemento importante será el título del libro, del artículo o del documento que estemos citando. También otro elemento para identificarlo será la fuente editorial, es decir, en el caso de la revista, el nombre de la revista. Y en el caso de un libro, pues el editorial de aquel libro. También otro elemento identificador importante es el número, el volumen, ¿sí? Y hoy por hoy, uno de los elementos más relevantes para identificar un artículo científico es el DOI, ¿sí? Este es como el número de cédula del artículo. Este documento de identificación internacional de un documento en línea o de un documento físico nos va a servir para identificarlo directamente, para encontrarlo. Y también en el caso de los libros, el ISBN. El ISBN es un número que se le da al libro como identificador. Por lo tanto, sirve como su número de cédula. En algunos casos es prudente colocar el número del DOI de un artículo científico. Y en algunas revistas es un requisito, mientras que en otras es opcional. Así es que hay que conocer de este identificador para agregarlo. No sé si hasta aquí
tienen alguna pregunta, algo que podamos responder para tratar de interactuar con todos y solventar algunas dudas. Me comentan cómo está con los compañeros, si hay alguna pregunta. Sí, doctor, claro. Ya nos tenemos dos preguntas por el momento. La primera es de Anabela Fock. Nos dice, ¿qué recomendaciones podría darnos para realizar un correcto parafraseo? Bien, para hacer un parafraseo no basta con tomar el texto, irse a Word y cambiarle por sinónimos a las palabras. No bastaría con eso. En realidad, para hacer un parafraseo, usted debe identificar en la oración o en el párrafo la idea central que tiene el autor y volverla a decir, pero con otras palabras, posiblemente con sus propias palabras, ¿sí? Entonces, usted no está dejando de lado la idea central del autor, pero sí está cambiando la sintaxis y la estructura del texto y posiblemente respeta toda la intención comunicativa del autor, pero le modifica en estructura. Lo que yo he podido ver con paráfrasis erradas es que toman el texto y cambian, por ejemplo, voy a coger una oración muy simple, ¿no? María tiene los labios rojos. Y van y dicen, María presenta labios carmesí. Y creen que con eso han parafraseado. Y en realidad no es cambiar un poco por sinónimos las palabras, sino señalar la idea del autor cambiando toda la estructura sintáctica de la oración. Entonces podrían decir, los labios carmesí de María fueron identificados por tal individuo. Ahí están ustedes haciendo un paráfrasis, ¿no? De cierta manera. Eso como un ejemplo muy simple quizás, pero para tener una idea de que no basta con cambiar dos palabras de la oración o buscar un sinónimo y hacer eso como paráfrasis. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos da el profesor Oscar Santos dice así: ¿las revistas de producción médica tienen en cuenta reflexiones realizadas por profesionales que no son del área de la salud? Sí, podrían tener cartas al editor, podrían tener editoriales, podrían tener documentos o más bien dicho, investigaciones realizadas en otro campo del conocimiento, pero vinculado a la salud. Y justamente lo que sería recomendable para los autores de ese documento sería alinearse a las normas o a los estilos que le pide la revista donde quieren publicar esa información. Y lo que debería suceder es que la revista les mande las normas para los autores y les muestre cuáles son los estilos o el estilo, más bien dicho, que se deben acoger para presentar. Y justamente en esos casos, pues un documento que está creado en las ciencias sociales, en algunos momentos debe adaptarse a las normas de la revista de Ciencias de la Salud para ser publicado. No sé si con eso le consigo responder la pregunta a quien lo hizo. O si hay alguna duda más, de pronto no le comprendí el contexto. Bueno, doctor, dando paso a otra pregunta, esperando que nos responda el profesor Oscar Sánchez. De parte de Dexy Guerrero, nos dice: buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre una referencia y bibliografía? Bien, les comentaba hace un momento que las referencias bibliográficas están dando la identificación de todos los documentos que han sido citados en el trabajo académico, en el artículo, por ejemplo. Generalmente los artículos científicos no aceptan bibliografía aparte, ¿sí? Piden las referencias bibliográficas, pero en otros trabajos como son los que se solicitan en clases, pues se podría pedir que incluyan bibliografía, ¿sí? Serían textos que sirvieron también como referencia para generar ideas del autor y producirlas sin haber citado o tomado algo directamente de ahí. Sin embargo, hay digamos, una discrepancia entre algunos pensadores que hablan sobre la bibliografía y las referencias, porque la referencia está incrustada en el texto y yo le indico cuál es la fuente. Como autor de un documento, todo lo que yo haya leído en mi vida, pues viene siendo una fuente bibliográfica mía.
que al no estar citada directamente o incrustada en el texto, no se nota qué influencia tiene en mí, pero yo la he leído. A veces consideran que eso es una bibliografía, algún documento, algún libro, algún texto que sirvió como elemento para la construcción del documento, pero que no está citado porque no se tomó nada textualmente de ese documento. Ahora, sería interminable la bibliografía de alguien que ha leído muchos textos y no sería útil colocarla como un gran listado al final de un trabajo. La intención de las revistas, por ejemplo, es reducir al máximo la cantidad de texto incluido y reducir al máximo la cantidad de fuentes bibliográficas que no tienen ningún sustento. Entonces, la bibliografía es mejor no colocarla así como un montón de libros que yo he revisado, sino usar solo lo que está incrustado o referenciado en el texto, es decir, todo lo que ha sido citado. Texi, espero haber podido responder de esa manera su duda. Ahora, si algún profesor le dice coloque bibliografía en vez de referencias, pues usted le va a colocar bibliografía, pero sabemos que puede servir como sinónimo. Listo, doctor. Bueno, tenemos otras dos preguntas que nos ha hecho hasta el momento. Una de ellas es de Isabel Valdivieso, que nos dice: ¿qué debería poner en el caso que el artículo o libro que use para mi investigación no tenga todas las partes requeridas por las normas Vancouver para realizar su citado? Discúlpeme, tuve una interferencia en el audio, no escuché muy bien la pregunta. Claro, le vuelvo a repetir. ¿Qué debería poner en el caso que el artículo o libro que use para mi investigación no tenga todas las partes requeridas por las normas Vancouver para realizar su citado? Bien, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que no existe esa información. ¿Sí? Es un esfuerzo más grande, ¿no? Asegurarse de que no tengo la editorial, asegurarse de que el documento no tiene autor, asegurarse de que el documento no tiene año de publicación. Primero hay que asegurarse de aquello, porque en algunos casos suponemos que no lo tiene, cuando en realidad sí lo tiene y debemos buscarlo hasta encontrar. Si hay un documento que no me presenta esa información o toda la información, podría faltarme solo una, le pongo S.F. sin fuente, ¿sí? Y con eso se indica que no se ha tenido acceso a ese dato. Pero en realidad, para un artículo científico, eso es poco probable porque ya la mayoría de artículos tienen toda su información. Todo artículo tiene un autor, tiene un título, tiene una revista en la que está publicado y si consta en la revista, pues tiene que saberse a qué número de la revista pertenece, en qué páginas está y eso es ya lo más relevante, ¿no? Entonces, habrán fuentes que no conseguimos todos los datos por ser muy antiguas, por ejemplo, y lo que tenemos que hacer primero es cerciorarnos de que no existen. Estar seguros de eso, ¿sí? No sé si hay más preguntas o de pronto continúo con algo más del contenido. Sí, doctor. Bueno, listo. Tendríamos posteriormente otra sección de preguntas. ¿Podríamos continuar con la exposición? Muchas gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias. Aquí otra vez el ejemplo, ¿no? ¿De quién? Entonces tengo que saber autores. Y considerando que las normas Vancouver se vinculaban a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, pues lo que suele suceder es que nos piden el autor con su apellido, ¿sí? El apellido del autor es un elemento importante y la inicial de su nombre o de sus nombres. Y luego para quienes vivimos en Latinoamérica que tenemos dos apellidos, pues es posible que nos toque considerar unir nuestro apellido con un guión o elegir uno de los apellidos para que conste en las referencias. Así es que es importante identificar el apellido del autor y el nombre del autor para quedarnos con la inicial en el caso de las normas Vancouver. Como ven acá, Reynolds B.A. Aquí está el apellido y luego iniciales de los nombres. Hay también algunos apellidos compuestos, ¿sí? Como de la Torre, por ejemplo. En esos casos hay que mantener todos los elementos del apellido para poder citar y referenciar correctamente.
Eso en relación a quién lo hace, ¿no? Luego, en relación a qué, pues está el título del documento, del artículo, del capítulo, del libro, que debe constar en la referencia. Y luego, ¿dónde está disponible? Le he puesto con colores por hacer una relevancia de eso. ¿Dónde se publica? ¿Cuál es su editorial? ¿Cuál es la revista? ¿No? En este caso, de un artículo científico, ¿en qué revista consta? Y luego, editorial y año en el caso de un libro, lugar de publicación en el caso de un libro, pero cada fuente va a tener algunos elementos de identificación en relación a dónde están disponibles. Por ejemplo, si es un video de YouTube, también puede ser citado y colocar dónde está disponible. Otra clave importante que les voy a hacer notar es esta, ¿no? Ya les dije algo sobre cómo citar correctamente, buscando la fuente y garantizando que no nos falte ninguna información. Esto hay que evitar, ¿no? En una tesis o en un documento académico. Citar siempre al primer autor, al autor principal de la información, porque si no se transforma en un teléfono dañado que llega a un documento que está incorrectamente citado. A esto a veces le llaman cita de citas, que no son válidas, aunque si algún profesor les permite hacerlo, pues ya va de cuenta de quien recibe el documento. En todo caso, en una revista es importante, una revista de ciencias médicas, es importante que la cita esté directa de la fuente, no de un autor que citó a otro y que citó a otro. Aquí hay toda una cadena que no es positiva para la publicación. Así se suelen ver las citas en el texto según Vancouver. Y lo que pasa es que se aceptan las tres. Es decir, el texto contiene un número arábigo entre paréntesis, ¿sí? Lo han descrito previamente, paréntesis el número, paréntesis punto, porque ahí se acabaría el párrafo. También se puede utilizar un número arábigo entre corchetes. Lo han descrito previamente, corchete, el número, corchete, el punto. El número va a estar además en orden de aparición en el texto. Y luego el superíndice. Lo han descrito previamente, 1. Esto es común observarlo en revistas de Estados Unidos. Ponen el punto, se acabó el párrafo y luego la cita. Pues eso pasa solo cuando se utiliza el formato del subíndice, porque si no debe constar dentro del párrafo la cita o la referencia, es decir, como ustedes pueden ver aquí, el número está después de la cita. Esto a veces genera conflicto y me gustaría saber si es que hay alguna pregunta en relación a lo que acabo de nombrar. ¿Puede repetir lo que dijo sobre el superíndice? Sí, con mucho gusto. Estas tres formas que ustedes ven en la pantalla son aceptadas en el estilo Vancouver. Sin embargo, he visto que cuando se usa el superíndice, se coloca el punto antes del superíndice. Eso por ser generalmente usado en artículos en inglés. En artículos en español o en documentos en español y muchos en inglés que adquieren el formato de usar el paréntesis o los corchetes, el punto va después de la referencia porque es parte del párrafo, ¿sí? Entonces vale la pena identificar esto y considerar qué es lo que la revista le solicita. Ahora, se recomienda de preferencia el uso del paréntesis, pero es importante tomar en cuenta qué le pide la revista a la que va usted a entregar un artículo o qué es lo que el profesor que le pide el documento le considera como válido. En todo caso, los tres son válidos. Es necesario mantener la uniformidad en el texto, así es que sería importante que si uso corchetes, todas las citas, estén con corchetes. Y si uso superíndice, todas estén con superíndice. El superíndice genera otra confusión, que es la posibilidad de incluir notas al pie, que en muchos casos adquieren la forma del superíndice. Entonces, vale la pena, como les digo, considerar el paréntesis o el corchete como elemento para las normas Vancouver. ¿Alguien nos comentaba algo? Tal vez creo que hubo una pregunta.
Sí, magíster. Tenemos varias preguntas, pero podríamos dejarlas esas preguntas para una otra sección de preguntas. Ya, perfecto, sí. Perfecto, sí. Veamos algunos ejemplos en el estilo Vancouver, ¿no? Acá podemos ver uno. Yo les voy a ir presentando algunos rápidamente solo para mirarlos. Si tengo el caso de señalar o resaltar el apellido del autor y luego indicar lo que ha dicho, pues debo colocar aquí la cita junto al apellido del autor. Esto para Vancouver. Genera a veces confusión con las normas APA porque en las normas APA la cita tiene incluido dentro el apellido del autor, la coma y el año de publicación y se cierran los paréntesis. Entonces a veces genera una confusión cuando se observa así. Para Vancouver, si es que he colocado el apellido del autor, enseguida va el número de la referencia. Esto es importante si es que lo que dice el autor, o si yo quiero resaltar el nombre del autor junto a lo que dice. Si no, lo puedo dejar para el final de la oración o para el final del párrafo. Ahí debo incluir entonces la cita. Observemos otro. Si hay más de un autor y lo estoy citando con el nombre del primer autor, pues enseguida coloco et al y el número de la cita. Esta información está dentro del texto, pero ya en la referencia debo colocar todos los autores. Y en el caso de que sean más de 6, pues debo colocar et al y continuar con el resto de elementos de identificación, como son el título, la revista, el año, el número, el volumen y las páginas. Otro caso. Colocado directamente el número arábigo y en la lista de referencias la información. Bueno, este ya lo había mostrado antes, pero lo volvemos a recalcar. Esto es otro error común, lo que voy a comentar ahora. Si citamos un texto y luego citamos otro y otro y otro que coinciden en la idea o que refuerzan la idea del párrafo, suelen estar todas las referencias juntas y entonces ahí se ponen separados por coma. Sin embargo, cuando son números continuos, ¿sí?, más de 2 y son correlativos, lo que se hace es separar con un guión. Observen, por ejemplo, aquí está la referencia o la cita número 3, la número 5, luego dice de la 16 hasta la 19. Entonces, eso quiere decir que yo aquí en vez de colocar 3, 5, 16, 17, 18, 19, debo colocar un guión porque tengo números que vienen seguidos. Esto está dado porque las revistas y los documentos son costosos al imprimir o al diseñar, y entonces las normas Vancouver ayudan a reducir esa información, ¿no? Imagínense 10 números seguidos colocados en una línea. Primero, no deja leer y segundo, no dan información correcta. Entonces, la forma de hacerlo es colocarles separados por comas si no son continuos y unidos con el guión, que significa desde hasta, cuando son números seguidos. Entonces aquí pueden observar, el ejemplo dice de la 4 a la 7 y en este otro caso la 4 y la 5. Así se estarían colocando las referencias. Si tomamos un fragmento literal, es decir, copiamos textualmente, como ven aquí, se usa el elemento que había comentado antes, colocar el apellido del autor, en este caso, y otros, más el número. Y luego, entre comillas, colocar lo que se dice textualmente, más la página en donde consta esa información textual. Esto cuando es un fragmento breve, de menos de 2 líneas. Ahora, cuando tenemos uno de más de 2 líneas, pues lo que tenemos que hacer es colocar el nombre del autor. Aquí, bueno, está Vázquez, debía estar como sostiene Vázquez, 13. Le colocamos luego comillas, incluimos las más de 2 líneas, con una sangría y además incluimos la página de donde fue tomado. Esto es importante entonces considerar cuando el texto es tomado textual o literal, ¿sí? Aquí está la respuesta a lo que alguien me preguntó sobre la diferencia entre las referencias y la lista de bibliografía, ¿no? Las referencias son todo lo que está citado en el documento. Aquí está, aquellas fuentes que se utilizan en el trabajo. Esas son las referencias bibliográficas. La bibliografía son trabajos que sirven de fundamento
o son útiles para una lectura posterior, pero no son justamente incrustados como cita en el texto. Otra clave, mirar e identificar la diferencia en la bibliografía. Las normas Vancouver nos piden que se vayan numerando las citas en orden de aparición en el texto. Eso suele generar un grave conflicto que ojalá luego lo solucionemos. El rato que queremos colocar una cita, agregar una cita en nuestro trabajo y queda en medio, por ejemplo, de la 3 y la 4 y le ponemos, lo que va a suceder es que todas las demás se deben modificar porque se ha incrustado una nueva. Entonces, si meto una cita aquí, una nueva, entre el 3 y el 4, ahora la que está como 4 será 5, la otra 6 y 7 y así. Entonces, identificar correctamente esto es importante. Las referencias al final van numeradas. Les voy a mostrar lo que pasa en APA. En APA, en el estilo APA, las referencias se organizan en orden alfabético y además tienen sangría francesa. Entonces, esto ya es un elemento muy fácil de visualizar en las referencias bibliográficas de un documento. Si observamos que está siguiendo la lógica de número y referencia, pues sabemos que estamos hablando de las normas Vancouver. Y si observamos que tengo el apellido del autor en orden de lista, no de aparición en el texto, sino en el orden alfabético, pues ya identifico que estamos usando el estilo APA. Es importante para nosotros entender estas diferencias y respetarlas, porque como les dije, hay que respetar el tipo de uso que sería las normas Vancouver. Importante nunca referirse a un autor que no se ha citado en el texto, ¿no? Eso es muy importante. Me gustaría dar paso a algunas preguntas para luego mostrarles un gestor de referencias bibliográficas que todos tenemos, que es el Word. Claro, Magíster. Bueno, ahora vamos con otra sección de preguntas de nuestros compañeros. Entonces, de parte de la señorita Stephanie, pregunta, ¿cada cuánto tiempo se van modificando los requerimientos de cada formato? Bien, últimamente se modificó los requerimientos de las normas APA. APA hizo el cambio de la 6ª a la 7ª edición, me parece que hace un año. El Comité de Editores de Revistas Biomédicas hicieron la última modificación en el 2019 de sus recomendaciones de uso de las normas de Vancouver. Así es que es importante y les voy a dejar un enlace para que revisen ese texto porque es importante estar con el actualizado, ¿no? Y lo hicieron recién, el año anterior. Bien, no podría decirles que haya una frecuencia específica de cada año o cada 2, sino que hay que estar atentos a los cambios que se proponen. Sin embargo, todos los cambios están siendo notificados a través de la página de los editores de revistas biomédicas. Ya. Listo, vamos con otra pregunta de parte de César Domínguez. ¿Los apellidos normalizados como firmas científicas se mantienen con todos los elementos y si el autor así lo registra? Bien, nosotros si encontramos un autor, podemos buscarle a través del ORCID para saber cómo está colocados sus apellidos y cómo él identificó sus apellidos. Otra forma de hacerlo es mirar cómo se pide citar el documento, porque en muchos artículos viene ahí señalado cómo citar, o en las páginas web usted entra y observa un artículo y también tiene un listado de cómo citar el artículo según cada normativa. Entonces hay que tratar de respetar el apellido del autor. Los autores normalizan su apellido a través del ORCID, en donde señalan cuál es su identidad como investigadores, y así pueden normalizarse. Suelen suceder pequeños errores en el momento de indexar un artículo, en donde quizás invierten la información y colocan el segundo apellido como primero, y eso genera un gran conflicto en la cita del documento para los autores. Ahora, esto se soluciona de cierta forma con la inclusión de metadatos en los artículos.
Les voy a comentar qué son los metadatos ahora utilizando Zotero o hablando de Zotero para que ustedes puedan identificar. No sé si hay otra pregunta o podemos avanzar para alcanzar con esa indicación. Sí, doctor, sí hay otra pregunta. Mariana Ríos Londoño consulta, ¿los autores se citan por orden alfabético? En el caso de Vancouver no se citan en orden alfabético. Las normas Vancouver nos piden que los autores aparezcan en orden de aparición en el texto, también en sus referencias. Es decir, observando aquí, en el documento primero apareció Estape Rodríguez, es decir, fue al primero al que le citaron, ¿sí? Luego apareció García, y este será el segundo que fue citado. Por lo tanto, el documento va a tener el número 1, luego el número 2, en este mismo orden, Estape y luego García, ¿ok? Si es que yo incluyo uno nuevo en medio, hablando del texto, en medio del 1 y del 2, pues el que está García como número 2 ahora se transforma en 3. Y eso es lo que genera conflicto en el estilo Vancouver, porque cuando uno está construyendo el documento, encuentra una información y la incluye, y resulta que le incluye en medio de 2 referencias y todas se le corren, ¿no? Todas se le mueven. Entonces, para eso nos sirven los gestores de referencias bibliográficas, como son Word, Zotero, Mendeley. Por ahora les voy a mostrar algo en Zotero, porque Zotero nos permite trabajar en línea a través de documentos en Google Drive, y lo vamos a hacer como ejemplo, como ejercicio. Espero haber respondido la duda. Listo, Doc. Nada más, una consulta más. Menciona Guadalupe Sarango, dice, buenas tardes. Usted mencionó que hay como citar de YouTube. ¿Desde qué año sería recomendable? Se aplica igual que cuando se cita de revistas, no menores de 5 años, y de libros dependiendo del año en el que se publicó la edición. ¿Cómo sería la citación a través del tema de YouTube y cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación es evitar citar a YouTube, evitar citar un video, ¿sí? Evitar citar una información que no es una fuente científica confiable. Eso como recomendación primera. ¿Se podría citar a YouTube? Sí. Es más, ahora las revistas están generando el artículo, las revistas en línea están generando el artículo científico y un video del autor explicando su metodología, sus resultados y sus conclusiones. Entonces se podría, quizás en ese caso, citar ese video, porque es una fuente, ¿no? Pero si esa información consta en un artículo científico y está escrito, lo que yo le recomendaría es que cite el artículo y no el video, ¿ya? Ahora, un video de un youtuber o de alguien que se le ocurrió cargar algo en la red, no es recomendable citar. ¿Por qué? Porque no es una fuente confiable, no es un resultado de una investigación, no es un libro editado, ¿sí? Es simplemente algo que alguien construyó y lo cargó en YouTube. Entonces hay que elegir muy bien, muy bien qué video yo citaría. Si quizás es un documental de la BBS, que consta en YouTube y yo tomo una información del documental, podría citar, ¿sí? Podría citar a YouTube en ese caso. Pero no cualquier video es citable en un artículo científico o en un trabajo académico. No sé si con eso se aclara la duda. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Hay una pregunta adicional dentro de esta sección y va por parte del profesor Oscar Santos. Él dice, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Me parece que era la pregunta sobre lo de las revistas dentro del área social. Y luego dice, al traer a discusión las ciencias sociales y su intento de congregar su labor con las ciencias médicas, ¿es posible crear una amalgama de conceptos, por ejemplo, filosóficos, y ponerlos en un plano médico y generar una investigación seria? Me parece que me preguntaría una opinión y yo diría que sí, por supuesto. Por supuesto, depende de qué tengan de criterio quienes van a crear el documento y justamente si tienen un fundamento epistemológico suficiente, pues es valioso más bien. Y esa amalgama que usted señala es importante porque vamos a ir combinando el conocimiento. El conocimiento fue segmentado o separado en áreas
Sin embargo, el conocimiento en realidad está vinculándose todo el tiempo. Igual el tema de los formatos que utilizan más en ciencias de la salud o en ciencias sociales, pues está más por un gusto que tienen las revistas de mantener un lineamiento, pero de ahí se tienen que combinar los conceptos, los principios para generar conocimiento en la actualidad. Yo ahí considero que es válido combinarlos. Ahora, el rato que quiero publicar esa información que se genera o quiero publicar lo que he venido revisando, pues necesito alinearme a una normativa para poder cumplir los requisitos que las revistas o las editoriales de libros nos solicitan. Pero no está dejando de lado el principio de combinar el conocimiento, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Sí. Ya para cerrar esta sección, para que continúe usted y luego en algún punto damos paso a más preguntas. Bien, me gustaría mostrarles Word como elemento para gestionar bibliografía, que supongo que todos lo conocen, pero tal vez no lo usan o de pronto sí lo usan y yo estoy redundando. Y más bien ahí podríamos evitarnos la explicación si es que no es útil, ¿no? Me avisan los compañeros. Les voy a mostrar aquí Word. Word tiene entonces en la parte superior la posibilidad de incluir referencias bibliográficas y aquí ustedes ven que dice referencias. Si yo le doy un clic aquí, no sé si se visualiza, me confirman. Sí, bueno, yo tengo ya instalado en mi computador Mendeley, entonces me aparece esta casilla de acá, esta subventana, para citar usando Mendeley. Pero si usted no tiene instalado Mendeley, va a tener esta otra ventana que dice citas y bibliografía, y aquí usted puede escoger el estilo con el que quiere trabajar. Entonces aquí tendrá APA, bueno, está la 6ª edición, y les comenté que ahora hay una 7ª, seguramente hay que actualizar algo aquí, y tenemos Vancouver también instalado. Ahora, el problema que tenemos aquí es que para instalar Vancouver hay que seguir algunos pasos, porque Word no la tiene directamente instalada. En todo caso, les muestro que existe esta posibilidad de usar a Word como gestor de referencias bibliográficas y así administrar nuestras fuentes. Esto a mí me parecería útil si es que estoy yendo a usar 2 o 3 documentos donde voy a citarlos con algún formato. Lo relevante aquí también es que me permite modificar, una vez ya colocados, pasar de APA a Vancouver y generar un cambio rápido. Si alguien me dice, mira, el trabajo no tiene que estar usando Vancouver, sino APA, pues yo voy a cliquear aquí y puede cambiarse rápidamente la información. Ahora, para poder hacerlo interactivo, a mí me gustaría que alguien me brinde información sobre una fuente y mostrarles aquí cómo se podría citar. Tratemos de hacerlo así, a ver si me ayudan. Doctor, una consulta. Sí, un artículo cualquiera, ¿verdad? Sí, cualquier artículo. Si me pueden pasar información del artículo, la información que es relevante, por ejemplo, el apellido de los autores, el apellido y nombre de los autores, el título, la revista, volumen, año y página, con eso le podemos generar aquí. Listo. Ya le envío. Ok. ¿Lo haríamos a través del chat o desean que yo les muestre uno? ¿Cómo es mejor? Podría tal vez proyectarnos uno, doctor. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así. Voy ahora a compartir pantalla. No voy a usar mi imagen para eso, sino voy a compartir pantalla. Me avisan si es que se puede visualizar. A ver, ¿dónde estamos? A ver, yo voy a compartir pantalla. Me avisan si lo pueden ver, por favor. Estamos aquí. Voy a abrir simplemente esto y me gustaría saber si es que quieren hacer una búsqueda directamente acá o si utilizamos un artículo que alguno de ustedes quiera citar para poder mostrarles la forma, ¿no? Me gustaría hacerlo así para no acaparar yo una información.
¿qué les gustaría tener? No sé, alguna fuente, si pueden colocarlo en la bibliografía, digamos en las preguntas. Artículo que le podría enviar. Déjenme le mando. Puede darme el autor y el nombre del artículo y con eso trabajaríamos. Ya. El autor es Miguel Ángel Serra Valdés. Serra, así. Sí, Serra Valdés. ¿Ya? Con tilde en la E y S. Así. Sí. Y el artículo se llama Infección respiratoria aguda por COVID, una amenaza evidente. Bien, vamos a ponerle así solo en Google para buscar y saber qué es lo que nos aparece. Entonces, este documento está en cielo. Le vamos a abrir desde acá. Lo ideal es buscar en el Google académico. Yo por ahora busqué directamente ahí en Google para encontrarlo. Pero justamente les recomendaría yo usar Google académico de preferencia, ¿no? Ahora, el artículo es este, ¿no? Infección respiratoria aguda, una amenaza evidente. ¿Qué debo identificar entonces? Pues primero, saber que aquí en la parte derecha ya tengo yo posibilidad de compartir a través de Mendeley, que es un gestor de referencias bibliográficas, ¿sí? Yo ya podría trabajar con esto. También podría leer o revisar directamente el artículo en español que está aquí, en PDF. Ahora, para poder trabajar con esto y ir usándolo con Word, Miguel Ángel Serra Valdés es el autor. Yo debo identificar esta información para agregarle en Word y por lo tanto voy a abrir el Word, voy a decir que quiero hacer una cita, ¿no es cierto? Que voy a citar y entonces lo que quiero hacer ahora es administrar una fuente o insertar una cita. Supongamos que necesito captar una información del autor. ¿Dónde la busco? Pues si tengo el artículo, como en este caso así, debo primero garantizar que tenga el formato IMRID, es decir, introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones y las referencias bibliográficas. Al parecer, este no es un documento que tiene ese formato, por lo tanto, ya debería yo suponer si es o no un artículo científico, ¿sí? Veo entonces que es un editorial. El editorial me da el punto de vista de quien escribe la editorial, es decir, Miguel Ángel Serra Valdés posiblemente es editor de la revista y pone aquí su punto de vista. Claro, su punto de vista está referenciado, como ven acá, con superíndices, por eso está después del punto, y tiene las referencias bibliográficas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿este documento es válido como el resultado de una investigación científica? ¿Sí o no? Usted dijo que no. No. Pues ya por ahí me dicen que no. No es el resultado de una investigación científica. Sin embargo, es quizás el resultado de una revisión que ha hecho el editor para hablar sobre este tema. Entonces, hablando de citas, ¿yo qué les recomendaría? Pues ir a las fuentes, ¿sí? Ir a estas fuentes. Si dice, hoy en 2020 la OMS alerta sobre el incremento aún mayor para la presente década que comienza, entonces yo tengo que irme a ver dónde está esta alerta de la OMS en estos archivos. Si me dicen acá, los casos más severos se dan en personas con edades avanzadas y pacientes con comorbilidades, para yo decir algo relacionado a esto, me tengo que ir a esta otra fuente, ¿sí? Entonces me tengo que ir a la fuente número 3 y abrirme el enlace de la fuente número 3. ¿Ya? Si yo voy a utilizar esta información, entonces debo entrar a la fuente número 3. Y aquí posiblemente encontramos algo de información que queremos citar. ¿Ok? Ahora, esta fuente, como ustedes ven, no es un artículo científico. Esta fuente es una página web de la OMS donde se señala una información que obviamente el autor del artículo, del editorial, perdón,
porque ya lo identificamos como editorial, lo ha considerado. Entonces, no le voy a usar como fuente válida, no le voy a usar como resultado de una investigación científica. Veamos acá este otro documento. Bueno, se va a abrir, tendré que guardarle. Permítanme un momento, voy a abrir el documento donde se guardó. Bien, aquí dice, esta es una revisión, es un review. Entonces, notando que es un review, pues este sí nos puede servir a nosotros como fuente de una revisión, de un review justamente, y es un artículo científico. Entonces, yo aquí puedo ir a buscar si tiene los elementos. Tiene introducción, ¿correcto? Tiene entonces acá una información epidemiológica, perdón que les mueva así, tenemos acá una tabla, posiblemente son los resultados del review. Seguimos mirando debajo, nos encontramos otra información, otro gráfico, otra figura más. Habrá explicaciones aquí importantes con sus respectivas fuentes. Miren que aquí el formato es entre corchetes y con el punto al final, ¿no? Seguimos mirando si es que hay todos los elementos, pues tenemos, estos son resultados, ¿no? Resultados. Discúlpenme que me mueva así, pero estoy queriendo constatar, voy a irme más rápido. Aquí están los resultados de la revisión, perfecto. Resultados de la revisión, y posiblemente hacia el final tenemos referencias bibliográficas, y justamente acá dice summary, ¿no? Entonces, de esta parte del texto, miren, de esta parte del texto que no contiene ninguna referencia, podríamos sacar esta información de aquí, ¿no? Esto dice este autor, ¿ya? Entonces, yo por ahora voy a copiar esta información al Word, voy a pegarla, ¿ya? Y aquí tengo una cita textual, entonces, si es que yo tomo exactamente esto de aquí. Supongamos que le estoy tomando como cita textual, pues voy a generar o insertar una cita. Voy a insertar una cita aquí antes del punto y agregar la fuente. Si voy a agregar la fuente, tengo que fijarme qué tipo de trabajo es. Pues aquí tengo un artículo científico. Veamos dónde tengo colocado acá. Artículo de revista. Como digo artículo de revista, Word me pide autor, título, nombre de la revista, año, mes, volumen, número. Toda esa información el documento la tiene. ¿Dónde la tiene? La voy a mirar acá arriba. Aquí tengo el nombre del documento. Entonces me copio esta información. Estoy haciendo de la forma más lenta del mundo, porque esto no se debe hacer en realidad así. Hay formas mucho más rápidas. Acá tengo el primer problema, identificar cuál es el apellido y cuál es el nombre. Cuando tenemos estas situaciones, podemos tener conflictos. Está recibido en esta fecha, tengo que es esta la revista, tengo palabras clave, y posiblemente aquí voy a encontrar toda la información. La revista Virus, ¿no es cierto? 2019, aquí me dice el volumen, la edición, el volumen y el año, y tengo aquí el DOIT. Yo con esta información puedo irme al Word a construir entonces todo lo que necesito, ¿no? Nombre de la revista, año, no está el mes, pongo el volumen 11, número 59, seguramente le voy a ir tomando así. Luego tengo que constatar que esto sea correcto, y aquí tengo el DOIT, ¿no? Posiblemente deba yo tomar el DOIT para agregarlo como disponible en. Entonces, en el caso de Word no me pide esta información, pero yo puedo mostrar más campos, y aquí sí voy a tener la posibilidad de incluirlos. Entonces yo aquí podría incluir más información de este artículo, y aquí está justamente DOIT. Yo aquí coloco el número o el código DOIT del artículo. Como ustedes ven, he agregado una cita 1, pero les voy a mostrar qué error cometí a propósito. Aquí Word me pone bibliografía, ustedes ya saben que se llama referencias. Entonces me voy a este espacio y le pongo referencias. Observen lo que le va a pasar a Word.
Word me coloca 1, from SAR to MED y toda la información de la revista, como debe hacerlo en las normas de Vancouver, pero no me colocó algo fundamental que es el autor. ¿Por qué no me coloca el autor? Porque yo no incluí esa información. Entonces debo administrar las fuentes, irme a la fuente y editarla, y entonces generar justamente, a ver, perdónenme, debo generar justamente un cambio en la fuente para poder corregir lo que estoy haciendo. Entonces elijo la fuente, edito, ¿y qué es lo que me faltó? Colocar los autores. Aquí en autor yo puedo colocar editar e ir incluyendo apellidos y nombres de cada uno de los autores. Sin embargo, este trabajo se vuelve muy demorado y muy engorroso. Si voy a hacer con uno o dos artículos está bien, podría hacerlo como ejercicio, pero les recomiendo usar Zotero. Entonces, en este momento ustedes podrían abrir el navegador y abrir Zotero. Entonces pueden por favor colocar www.zotero.org. Les voy a colocar en el chat el enlace para que lo puedan abrir rápidamente. Y aquí pueden loguearse. A ver, ¿cómo les mando a todos? Por acá, ¿no? Ahí tienen zotero.org. Ustedes pueden loguearse para utilizar esto que es Zotero, que es un gestor de referencias bibliográficas. Les voy a mostrar justamente para qué sirve. Sí, disculpe, doctor. Antes de avanzar con la exposición, quería informarle a nuestros compañeros que se debe llenar la asistencia de la charla para sus respectivos certificados. Entonces, ahora nuestros compañeros les van a mandar el link de un enlace de Google Docs donde ustedes van a llenar su nombre y su correo. Con esto, ustedes van a poder retirar su certificado que será enviado a su respectivo correo y va a estar habilitado esto hasta el final de la charla. Sin más interrupciones, le dejo que siga, doctor. Bien, muchas gracias. Les comento entonces que existen varios gestores bibliográficos. ¿Para qué sirven? Sirven para compilar o agrupar todos los artículos, libros y documentos que necesitemos, para organizarlos y luego tener listos para citarlos en los documentos que trabajemos. Y así podemos elaborar las referencias bibliográficas rápidamente y agregar la cita en el texto donde corresponde. Los gestores más simples que hay, pues son los que nos da Word, así como lo vieron. Pero hay otros que son más complejos y más interesantes, como Zotero, Mendeley, RevNote y otros más. En todo caso, yo les voy a comentar algo sobre Zotero y les voy a decir por qué. Porque me permite trabajar en documentos Drive, ¿no? O compartidos en Drive y con varias personas colocando las referencias directamente. ¿Por qué es importante utilizarlos? Porque se pueden justamente vincular, como vemos, con Word o vincular con Google Drive. Una clave, pues ser cuidadoso con lo que se recopila, tratar de hacerlo con orden para que luego puedan generar las referencias. Y justamente les estaba contando que Zotero está disponible en este enlace. Entonces, mientras van siguiendo lo que comento, me gustaría que abran Zotero, que se logueen, que generen una cuenta en Zotero para poder utilizarla y para poder trabajar. Por ahora yo les voy a mostrar justamente la página de Zotero. Voy en este caso a ver si se puede observar bien así. Me avisan si los compañeros si se ve directamente el navegador. Sí podemos ¿No? ver. Sí, está el interfaz de Zotero, me parece. A ver, está abierta la página de Zotero. Ustedes lo pueden ver ahí. ¿Sí? Bien, entonces aquí en Zotero, en la parte superior derecha, pueden loguearse. Pueden ponerle login. Si es que ya tienen una cuenta o si no, pues generar una, ¿no? También tienen este botón para descargar Zotero, tienen que seguir toda esa secuencia disponible para Mac, Windows y Linux, depende de su ordenador, pues tendrían ustedes que descargarlo, ¿no? Descargar Zotero. Interrumpa, no, el navegador no está proyectándose, navegador web. Ah, ok. Tenemos la interfaz de Zotero, eso sí. Ah, ya, perfecto, tienen la interfaz de Zotero proyectada. Bueno, voy a cambiar entonces lo que estoy mostrando, vamos a proyectar desde acá, a compartir pantalla.
Ahí quizás lo pueden ver. Sí, entonces les decía en la parte superior derecha, aquí donde estoy moviendo el puntero, pueden loguearse si ya tienen cuenta o pueden crearse una. Y también tienen que descargar Zotero. Esto realmente sí podría ser otra charla, ¿no? El uso de Zotero completamente. Yo les voy a mostrar como gestor qué puede hacer y luego ustedes verán si vale la pena profundizar en el uso. En todo caso, si usted descarga Zotero, pues lo va a tener disponible en su computador y podrá observar, como ustedes veían, la interfaz. Yo aquí a propósito he dejado los artículos y referencias en la carpeta. Aquí en la parte derecha tengo carpetas. Puedo crear una carpeta de documentos que esté usando y ustedes pueden justamente ver a la derecha los que yo he descargado de cierta manera para usarlos como referencias de esta charla. Ahora, voy a crear una nueva carpeta que se llame ejemplo. Voy a ponerle OK y les voy a mostrar qué tan valioso es Zotero en este caso. Yo en esta carpeta que tengo creada voy a pegar, voy a quitar de la proyección, voy a pegar este archivo que es el que descargamos recién. Entonces, una vez que tienen instalado Zotero, ustedes se van a la ventana de Zotero y le pegan al documento. Miren, solo arrastrándole, ¿no? Es una opción. Ustedes le pegan directamente aquí. A ver si se arrastró correctamente. Bien. Y fíjense que Zotero les muestra en la parte derecha una información del documento. Si usted está conectado a Internet, pues enseguida Zotero va a buscar los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Es toda la información que el archivo en PDF del artículo tiene ya cargados dentro para usarlo en los gestores. Entonces, si ven en la parte derecha, sin que yo haya hecho nada mayor, pues se encontró el documento y sus metadatos. Si usted quiere revisar que esto haya salido bien o quiere actualizar un archivo que tenga, pues puede aplastar en la parte superior derecha este botón verde para que busque y actualice el archivo en la red. Estando conectado a Internet, este Zotero me ha encontrado entonces rápidamente que el documento tiene estos autores que ya están colocados aquí, es en esta revista, el volumen, el número, las páginas, el URL de donde se sacó, el número DOI y otra información que se contiene en los metadatos. Entonces, qué de interesante me resulta a mí aquí, que yo directamente puedo tener la información de los autores cargada en Zotero gracias a esta búsqueda rápida que hace, ¿sí? Y aquí ya tenemos este artículo guardado en nuestro gestor de referencias. Ahora, me gustaría que alguno de ustedes tenga un libro a mano para mostrarle cómo Zotero me puede dar la información de un libro rápidamente. Si alguien de ustedes puede encontrar en un libro que tengan a mano el número de cédula del libro, es decir, el ISBN, yo ahora les muestro aquí en Zotero cómo guardar esa información del libro rápidamente. ¿Puedo contar con esa participación? ¿Quién me ayuda? Yo, Magister, yo tengo un libro aquí en la mano. Bien. Ya, el ISBN, le dicto, por favor. Bien, les muestro entonces en la pantalla. En la parte superior derecha, una vez que han instalado Zotero, ustedes van a tener una varita mágica, ¿sí? Y esta varita mágica, al darle clic acá, les pide introducir el ISBN, el DOI o el número de PubMed del artículo. Entonces, esta vez su compañero me va a dar el ISBN de un libro, por favor. 978 950 06 06 nuevamente 0606, ¿ya? 004. El 1 no va. El 1 no. Ah, el 1 no va. Ok, pensé que iba uno ahí. Ya. Le vamos a dar un clic a ver cómo va. Si le damos Enter, posiblemente nos busca si este ISBN está reconocido, ¿no? Entonces, ven, dice, se llama semiología médica, fisiopatología, semiotécnica y propedéutica. Aquí está Argente Horacio Álvarez Marcelo. Directamente, entonces, tengo la información, lugar Buenos Aires, editorial Panamericana, fecha 2013.
les he dicho que yo les recomendaría usar Zotero por la factibilidad de usarlo con Google Drive. Entonces, por ahora voy a abrir mi correo electrónico y voy a abrir un documento en Drive para mostrarles la ventaja que tendría, ¿no? Entonces, entro con mi cuenta de la universidad, ingreso al Gmail y abro un documento en Drive, un documento cualquiera en Drive. Bueno, estoy acá con mi personal que ha estado abierto, vamos justamente al de la universidad. Y me gustaría que lo intenten, ¿no? Que lo hagan, porque van a identificar que Zotero está vinculado a Google Drive y por eso yo les recomendaría su uso. Acá tenemos un documento. Este documento yo lo puedo compartir con mis compañeros de clase, con otros investigadores. Abriendo el documento en blanco, en la parte superior derecha tenemos un botón para compartir. Ustedes podrían compartir a correo electrónico de sus otros compañeros con los que están trabajando. Y en la parte superior, bueno, una vez que le han puesto título y que hayan incluido la información que quieran, que requieran, en este caso yo me iré a Word y voy a sacar ese texto que habíamos puesto, citado textualmente, sin la fuente, porque la fuente la voy a incluir ahora. ¿Sí? Vamos a cerrarle un momento. Le pego aquí. Veamos si está un poco lento, me parece, por la red. Bien, aquí está, ¿no? Este es el texto que yo voy a citar. Lo tengo incluido aquí. Por ahora está un poco desordenado. Le vamos a ordenar. Le dejamos en inglés como está y vamos a colocar justamente la referencia. Entonces, fíjense, tengo aquí en la parte superior incluido ya Zotero dentro del documento de Drive. Y aquí me pide agregar citación, agregar bibliografía, refrescar. Voy a poner agregar citación. Debo acceder a mi cuenta. Y aquí me va a preguntar con qué estilo de citación quiero trabajar. Y aquí como está más actualizado, me dice APA séptima edición. Sigo buscando y al final está Vancouver. Le colocamos Vancouver, ok. Espero que lo puedan observar. Me lleva de nuevo a la interfaz de Zotero. Yo puedo aquí dar la vista clásica para elegir entonces el artículo con el que estuve trabajando, ¿no? Aquí ponemos OK y regresamos al archivo compartido en Drive. Y ustedes ven que aquí ya me aparece entre paréntesis el número 1, le pongo el punto final, debo colocarle comillas porque obviamente esto fue textual, por ahora está solo colocado así. Y aquí mismo en Zotero, en Drive compartido, puedo agregar bibliografía, ¿no? Add bibliography. Aquí siempre le llaman bibliografía, pero en español se llaman referencias bibliográficas. Y ustedes pueden ver cómo ahora yo podría colocar aquí referencias. Y enseguida tengo la primera, que es la que he citado como número 1. ¿Sí? Está toda esta información. Ahora, supongamos que me interesa citar algo más. ¿Sí? Voy a colocar, voy a escribir cualquier cosa, voy a colocar texto aleatoriamente. Suponiendo que esto que he colocado lo quiero citar y voy a suponer, para hacer el ejemplo ahora, que esta información está en la fuente que mi compañero me dio del libro, ¿no? Entonces me voy otra vez a Zotero, voy a vista clásica, señalo el libro, ¿sí? Señalo el libro. Podríamos aquí señalar la página, por ejemplo, me voy a inventar que sea la 234, si es que de ahí tomé esa información y es una información textual. ¿Sí?
le incluimos entonces como fuente. Perdónenme un ratito, voy a colocarle aquí entre comillas. ¿Sí? Voy a colocarle entre comillas, suponiendo que es textual, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahí. Ahora sí, vamos a repetir. Voy a la vista clásica de Zotero, espero que se esté visualizando todo. Tomo este otro documento, pongo 234, ok. Y se acaba de incluir la referencia número 2, ¿sí? ¿Por qué sale número 2? Porque Vancouver me pide que sea organizado en orden de aparición en el texto, ¿sí? Entonces, en orden de aparición en el texto está la fuente número 1 y luego la fuente número 2. Y entonces las referencias bibliográficas me aparecen aquí. Ahora, es muy importante que yo revise que esas referencias bibliográficas estén correctas. Recuerden lo que les había contado. ¿Quién o quiénes? Primer elemento. Separado con un punto de el título. ¿Sí? Tengo el título. Separado con un punto, la tercera pregunta. ¿Dónde está disponible? En el caso del artículo científico, la revista. El año de publicación de la revista, que aquí sale como 14 de enero de 2019. Este es un error. A pesar de estar usando Zotero, acabo de encontrar un error. ¿Qué debo hacer? Me voy a la interfaz de Zotero, me voy al documento y en fecha debo colocar solamente el año. ¿Sí? Entonces dejo solamente 2019. Me regreso al documento que estoy trabajando y le mando a refrescar las referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces aquí ya me aparecerá el año y luego sí el volumen, el número y la página. Separado obviamente por los separadores correspondientes, en este caso punto y coma, y los elementos y al final un punto. Luego la segunda fuente es un libro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No iba el año y el mes. En este caso, el Zotero me está sacando así la información, pero si ustedes revisan cómo se pide que conste, pues es del año en este caso, ¿no? Entonces le estoy dejando solamente el año aquí incluido. Okay. Yo le he modificado, o sea, a propósito les muestro cómo modificar por si hay algo que cambiar, ¿sí? Si le estoy dejando ahí el año, se revisa qué elemento debe constar y se deja constancia ahí. Veamos el segundo, si me permiten. La segunda referencia bibliográfica, la segunda fuente es el libro, ¿no? Entonces viene el apellido, las iniciales del nombre, la coma, otra vez el apellido del siguiente autor, iniciales del nombre, el punto, porque ahora tengo que incluir el nombre del texto, ¿no? El nombre del libro. Si tiene subtítulos, pues punto y coma con el subtítulo. En este caso, ¿dónde está disponible y dónde fue creado? Entonces tengo Buenos Aires, Argentina, América Panamericana, 2013. Esa información está incluida directamente aquí de forma rápida gracias a Zotero, ¿no? Ahora, si yo quiero modificar algo, por ejemplo, aquí me doy cuenta que Álvarez es con tilde y que no está saliendo con tilde, me voy a Zotero, me voy al documento, el metadato tal vez estuvo mal ingresado, voy al autor, le coloco la tilde y entonces voy enseguida a refrescar la información en el documento Drive compartido. Me voy al documento de Drive y le pido a Zotero refrescar la información. Lo que debería pasar es que ahora el apellido contiene ya la tilde que he agregado, ¿sí? Entonces fíjense aquí está el apellido con la tilde. Debo entonces, como ven, Zotero no es sabio ni conoce todo, nos da una gestión rápida de la referencia bibliográfica, nos permite traer metadatos y por lo tanto cargar rápidamente los autores, el nombre del documento, pero en algunos casos ese nombre del documento tiene algún error. Entonces tengo yo que entrar a corregir esa información y por eso es importante revisar toda la información que está colocada en los datos del documento o del contenedor. Como vieron, yo traje un archivo que me acabo de descargar, lo pegué aquí y enseguida me buscó la información de autor, año autores, año y toda la información de la revista que requiero para colocar correctamente la fuente.
Voy a dejar de compartir para saber si es que hay preguntas o algo que les pueda aclarar, porque la idea es que ustedes lo hagan también en su casa, que utilicen el software y que generen sus propias referencias. Quedo atento. Listo, Magíster. Vamos a dar la palabra a Francisco Coronel, que tiene una pregunta. Sí, por favor, Sí, Francisco. disculpe, en este caso no es necesario también añadir la edición del libro, ya que el libro justo que estábamos usando es la segunda edición y creo que sería necesario. ¿Cómo haríamos eso? Por supuesto, si es que es más de, o sea, si tiene tercera, cuarta, quinta edición, hay que incluir la edición. ¿Cómo lo hacen? Vieron que Zotero nos agilitó cargar bastante información, pero notamos que falta la edición porque no está correctamente incluida. Entonces, yo voy a compartirles ahora pantalla y les voy a mostrar qué deberíamos hacer. Zotero no adivina que tenemos otra edición, ¿no? Nosotros que tenemos el libro o conocemos el libro sabemos que es así. Entonces nos vamos a la interfaz de Zotero, elegimos la fuente que estamos trabajando y vamos justamente aquí a edición. Entonces aquí tendríamos que poner segunda edición, ¿sí? Me he ido directamente a agregar esta información acá, segunda edición. Ahora, como tenía yo ya cargada mi referencia en el Drive compartido, necesito irme al Drive, a Zotero y refrescar esa información para que se incluya ese dato aquí. Entonces ustedes ahora ven otra vez apellidos, punto, el nombre, segunda, Buenos Aires, América Panamericana 2013. Asimismo, si es que hay un error en alguno de los elementos, yo los debo cargar. Existen elementos que son indispensables colocar, ¿no? Y esos elementos indispensables de colocar serían entonces los apellidos y nombres de los autores, el título del libro, la editorial, la edición, el año de publicación. Esa información, si usted no la tiene y le deja en blanco, va a notar que Zotero le agrega sin fuente o sin referencia. Ahora, para sacarles o sacarnos las dudas de algunas situaciones, yo les voy a compartir ahorita un enlace que es de Fisterra, en donde pueden encontrar información rápida de cómo usar las normas Vancouver. Ahora, a más de Fisterra, que me da esta información rápida del estilo Vancouver, les recomendaría ir justamente al documento oficial del Comité Internacional de Editores y Directores de Revistas Médicas para identificar eso. Les he compartido el enlace, pero les voy a mostrar también en este momento en la pantalla. Aquí lo pueden ver, es este enlace de Fisterra. Pueden ustedes ir a la parte inferior y aquí tienen justamente ejemplos del uso de los manuscritos y ejemplos de referencias. Usted le da clic en ejemplos de referencias y usted aquí tiene muchos ejemplos dependiendo del documento. Dice aquí artículo de revista, entonces aquí le muestra qué debo incluir en el artículo de revista, autor o autores, título del artículo, abreviatura del nombre de la revista, año, volumen, número, página inicial y final del artículo. Y aquí tienen un ejemplo. Si tengo más de 6 autores, pues aquí tengo igual otro ejemplo. Si es una organización o equipo, un grupo que hace de autor, aquí tengo un ejemplo. Si no se indica el autor, ¿qué debe pasar? Pues no coloco el autor directamente y el título del documento es lo primero que aparece. Y así ustedes aquí tienen todos los ejemplos que puedan necesitar, ¿no? Les comparto de esta manera para que lo puedan ir mirando. Si tengo un número sin volumen, pues simplemente aquí ustedes ven que no consta el volumen y continúa el resto de información. Si tengo de pronto un artículo que tiene una retractación, pues toca colocar esa información también. No voy a detallar en todos los tipos porque sería muy complicado y muy largo, pero les dejo esta referencia en Fisterra para que lo puedan revisar. No sé si es que es útil o si requieren de pronto alguna información, si hay alguna pregunta. Me parece No, con muchas mucho gusto, gracias. Magíster. Sí, pero bueno, tenemos una pregunta del chat. Un momento. Sí. Ya.
Dice, me descargué la aplicación, pero en Drive no me aparece. ¿Qué debo hacer? Nos pregunta Daxi Guerrero. Si usted nos puede compartir su pantalla para saber eso, o si no, pues yo le podría decir que usted utilizando su cuenta de la universidad y abriendo un documento en Drive compartido, pues puede actualizarlo para que aparezca Zotero directamente ahí. Ahora, cuando usted abre la cuenta de Zotero, además debe descargar un plugin para su computador. En realidad eso es todo un tema porque depende de cada máquina, ¿no? Cada computadora, si es Mac, si tiene Windows 10, dependiendo del sistema operativo, debe hacer un proceso para la instalación. Entonces, en realidad, en esta sesión yo no les podría hacer que utilicen el software todos. Sin embargo, lo que quería es mostrarles cómo es de útil, ¿no? Cómo puede aplicarse. Les he puesto además en el chat otro enlace que les llevaría entonces justamente a la página de la revista del Comité de Editores de Revistas Biomédicas, donde tienen ustedes el libro sobre citación, la segunda edición de las normas NLM, en las que se basan justamente las normas Vancouver. Entonces también ustedes podrían revisarlo y ahí tienen información de cómo citar cada fuente. Es un material que me parece útil e importante. Les he compartido a través del chat. Necesitamos una extensión. Sí, también se tiene que incluir la extensión en el navegador. Ahora, eso obviamente depende de si usted ya generó su cuenta de Zotero y se descargó, se instaló en el computador y enseguida puede generarse también en su navegador, digamos, el plugin para utilizarlo. Es decir, necesitamos la extensión en algunos casos. Pero lo que yo he querido mostrarles es que consta en Drive para usarlo, ¿no? Y pueden varios compañeros estar colocando referencias bibliográficas directamente ahí. No sé si hay alguna duda, no sé, Damaris, Esteban, si es que hay algo que deba aportar en relación a esto y que ustedes consideren importante. Yo tengo una pregunta y esto me surge como parte de un estudio bibliométrico que estábamos haciendo con unos compañeros en Perú. Resulta que algunos artículos que nosotros estábamos revisando en revistas peruanas no tenían como tal la fecha de publicación, ya sea como tal el artículo al ser revistas en línea, o no tenían la fecha de publicación como tal del volumen, porque se supone que un artículo y como tal una revista deben tener una fecha de publicación exacta. Ya, entonces habían algunos artículos que no tenían este dato. ¿Es válido, doctor, utilizar los metadatos para reemplazar la fecha de publicación? ¿Qué rol desempeñan los metadatos en este caso? Esa era mi pregunta. Bien, usted me plantea una pregunta interesante porque, como ven, los metadatos pueden ser modificados, o más bien dicho, los metadatos son usados para que Zotero identifique esa información. Pero luego usted, una vez que ha generado en su cuenta de Zotero, esa información la puede modificar. Eso no hace un cambio en los datos reales del artículo, solo hace el cambio en el contenedor que Zotero le da para tener esa información. Entonces, si usted quiere, le puede cambiar, puede modificar fechas ahí, pero no es correcto porque usted debería constatar que la fecha de publicación corresponde para poder incluirla en el contenedor y hacer el cambio, ¿no? Yo justamente vi que decía fecha 2019 e hice el cambio en el documento. Voy a compartir pantalla para mostrarles que si a mí se me ocurre o me equivoco, porque es un grave error, se me ocurre modificar esta información, pues Zotero no lo va a saber. Fíjense, tengo otra vez este documento, en fecha le voy a poner hola, ¿sí? Le voy a poner hola y le dejo así. Me voy entonces al documento en Drive compartido y le mando a refrescar la información y justamente me va a salir un error, ahí va a salir escrito hola. Entonces, miren, aquí dice hola, ¿ok? Esto es un error mío, no es problema de Zotero, no es problema del artículo, este es un error mío. Yo no he tomado la información identificadora del documento de forma correcta y le he puesto cualquier cosa. Entonces,
si usted en el primero, si hace una revisión como la que me cuenta, debe tener criterios de inclusión para los artículos en la revisión. Entonces, si usted considera que un criterio de inclusión es no tener toda la información, pues ese artículo queda descartado. Hay actualmente revistas predadoras, revistas que no son indexadas ni son correctamente trabajadas. Y hay artículos o elementos que se publican ahí y que no son válidos, ¿sí? Entonces, usted como investigador tiene el criterio de saber si ese artículo es válido o no. Fíjense que en el ejercicio que hicimos, el artículo que me propusieron no era un artículo científico, era un editorial. Entonces, en la revista aparece la editorial, pero la editorial no es el resultado de una investigación. Puede ser el resultado de la revisión que hizo el editor para hablar sobre el tema, pero no es el resultado de un ensayo clínico, no es el resultado de un estudio de corte, no es el resultado de un trabajo de investigación que nos pueda ser útil. Entonces, fíjense que hay que identificar el artículo. Y justamente yo les decía, hay que ser organizados cuando generamos información, porque si yo me desorganizo y dejo colocada la fecha mal o escribo mal la fecha en Zotero, Zotero no va a poder identificar eso. Ahora, si yo le mando a refrescar acá, en la parte superior derecha, Zotero va a coger el archivo y va a volver a buscar la información en la red, los metadatos que tiene incrustado el documento, y posiblemente me cambie la fecha y me diga, no, la fecha que tú estás poniendo no es esa, y me corrija, ¿sí? Ahora, estos metadatos fueron incluidos en el documento al momento de publicarlo. Por lo tanto, alguien podría haberse equivocado, ¿sí? Alguien podría haber incluido incorrectamente información aquí. Si es que eso pasó, pues usted tiene que identificar y notar ese error, ¿sí? Usted como escritor del documento, pues tiene que revisar que todo esté correcto, que los apellidos sean correctos. Si de pronto falta un autor, pues le incluye. Si es que ve que la publicación o el nombre de la revista es incorrecto, pues lo corrige. Y a propósito de nombres de las revistas, es necesario poner la abreviatura de la revista. Entonces hay que revisar en el documento original cómo está la abreviatura. Vamos a mirar cómo estaba en el texto. Miren, acá está justamente, y la mayoría de artículos serios van a tener colocado el nombre de la revista en alguna parte, sea la parte inferior, que es lo más común, o a veces en la parte superior de la hoja, ¿sí? Entonces, aquí espero que se identifique, ¿no? Tiene el nombre de la revista, año 2019. Entonces, yo por observar el año aquí, lo estoy incluyendo o lo estoy modificando. Ahora, el artículo va a tener además una fecha de recepción, una fecha de aceptación y una fecha de publicación. Entonces, usted debe tomar de aquí este valor, este número, la fecha de publicación, ¿sí? No la fecha de recepción en la revista, sino la fecha de publicación. Es esa la que debe incluir en ese espacio del año o de la fecha. No sé si esto le aclara la duda, Damari. Sí, doctor. Muchas gracias. Es importantísimo entonces ver que el documento, que el artículo tenga esta información y conste correctamente. Ahora, si resulta que no consta por algo, pues usted debe irse también a la revista, ¿no? Yo voy a irme a esta revista, yo voy a coger esto, voy a irme a buscar, mejor si le pongo en académico, ¿no? El Google académico me va a llevar a mejores fuentes, mucho mejor también si estoy usando en vez de Firefox, uso Google Chrome, y entonces abriendo Google Chrome llego a esto, ¿no? Revista Journal sería, ¿no? Entonces yo voy a buscar esta revista y veo que aquí tengo algunos documentos relacionados a esta revista, ¿no? Entonces abramos un momento y ojalá yo pueda entrar a la revista directamente. Veamos si estamos aquí. Bien, entonces aquí ustedes tienen la revista en la parte derecha, vemos el volumen 19, ¿no es cierto? Y tengo aquí la revista acá en esta información. Ahora, cuando yo llego a un artículo a través de la red, posiblemente debo buscar, ¿no? Buscar en la página web en donde está alojado, si puedo acceder al PDF
aquí está justamente PDF, o si puedo acceder al DOIT para poder identificar el documento, y también en algunos casos ver si puedo acceder a la revista, ¿ya? Entonces, cuentan con una página web. Voy a dejar de compartir para conversar de eso. Hola, no sé si me escuchan, parece que me salí en algún momento. Sí, doctor, ahorita le escuchamos. Estaba diciendo que todas las revistas tienen páginas web, entonces si usted encuentra un artículo, trate de identificar la página web de la revista en donde sí va a constar el volumen, el año, la fecha de recepción y de publicación del documento. Y si no constaría, pues posiblemente el artículo no sea válido. ¿Sí? Gracias, doctor. Bien, no sé si con eso hemos cubierto un tanto la temática. Hemos hablado de las normas Vancouver, de las claves que tienen las normas Vancouver para identificar cómo son. Hemos visto Word como gestor de referencias. Les mostré que ahí es complejo porque hay que ir llenando cada elemento, cada autor, toda la información. Lo hace engorroso. Zotero, Mendeley y otros gestores pueden ser más rápidos porque nos permiten acceder a los metadatos, y con los metadatos podemos nosotros modificarlos si es necesario y generar nuestros documentos. Tanto Word como Drive tienen ahorita la posibilidad de usar Zotero para las referencias, y por eso me he permitido compartirles esa información. Sé que el tiempo no alcanza para hacer todos los ejercicios con todos los tipos de documentos, libros, artículos, etcétera, ni tampoco para usar todos los gestores, pero espero haber aportado de alguna manera con la información. Muchas gracias a todos. Si es que hay preguntas, pues podríamos responderlas. Sí. Sí, mi pregunta era un poco relacionada también a lo que ya hice antes. En el caso de que sea realmente la primera edición, ¿es necesario también nombrarla o está sobreentendido? No, cuando no consta edición 2 o 3, queda sin edición y eso indica que es la primera edición del libro. Bien, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Me salí del enlace, no sé si quedaron preguntas en el chat. Yo no las tengo disponibles. Tenemos ahora mismo una pregunta, Doc. Dice, si deseo incluir figuras, ilustraciones o tablas, ¿cómo se debe citar la fuente según Vancouver? A ver, ahí hay que tener un detalle. Yo las figuras, bueno, se llaman gráficos o figuras o tablas y cuadros. Estos elementos yo los tengo que citar en mi propio documento, es decir, yo me refiero a mi figura 1 o a mi tabla 1 en mi propio documento, ¿sí? Entonces, lo primero que debo saber es que las tablas y figuras deben tener sus respectivos títulos y su contenido. Y luego en el texto yo tengo que colocar figura 1 y explicar lo que ahí se observa. Entonces, no es que Vancouver tenga alguna forma de citar mi propia tabla en mi propio documento, sino que tengo que referir a esa figura o a esa imagen en el texto, o a esa tabla o cuadro en mi propio texto. Entonces no hay una forma de citación, es decir, no es una cita, es una fuente que estoy, digamos, es una figura que yo estoy mostrando en mi trabajo. Entonces Vancouver no tiene, o sea, las normas de citación se usan para citas y referencias básicamente. Ahora, las revistas tienen algunas recomendaciones de cómo deben ser las tablas, cómo deben ser los gráficos. Y si desean una fuente, pues yo les diría que hay un libro en donde se explica eso. Permítanme ver si lo tengo disponible acá en el computador. Está disponible también en la biblioteca, en físico, ¿no? En la biblioteca está este libro. Déjenme ver si tengo por aquí un PDF o algo. O sea, anatomía de un texto se llama, ¿no? Cómo escribir y estructurar
textos en ciencias de la salud, así se llama. Les voy a proyectar en la pantalla la imagen del libro y ustedes pueden ahí revisarlo. Es del manual, es de Manual Moderno, tercera edición. ¿Me permiten compartirles la pantalla un momento? Dice que no me permite compartir pantalla. A ver, ahí está ya, ok. Entonces, es este libro el que yo les recomendaría. Cómo escribir y estructurar textos en ciencias de la salud. Y si se van ustedes al capítulo 24, me parece, o algo así, ahorita no lo tengo muy en mente, permítanme ver cuál es. Capítulo, sí, 24. Aquí tienen esto, ¿no? Cuadros y figuras. ¿Ya? Y aquí tienen información de cómo se puede trabajar los cuadros y figuras. ¿Ya? Acá lo ven. Entonces, siempre debo incluir el número del cuadro y luego el título, ¿sí? Y en el texto luego referirme al cuadro 24-2 contiene tal información. Entonces, este libro les puede servir como fuente para revisar esto cuando vayan a construir tanto figuras a las que les llaman gráficos o tablas a las que les llaman cuadros también. Entonces aquí ven ustedes, tengo el número y el título, y luego en el texto debo incluir esa referencia, ¿no? O ese llamado a mirar el gráfico, que sería en la figura número 2, se puede observar tal o cual situación. ¿Sí? Espero que haya sido útil este dato que les dejo aquí. El libro está disponible en físico en la biblioteca y entiendo que hay posibilidad de encontrarlo en la red también. Podrían buscarlo. Listo, Magíster. Por el momento no tenemos más preguntas y bueno, nos queda decir que muy oportuna e importante su exposición. De parte de ASOCEM Cuenca, FalsoCEM, CPD, Comumed, quienes conformamos a su Escuela de Medicina, le damos nuestros más sinceros agradecimientos, ya que la información brindada el día de hoy estoy seguro que nos ayudará en nuestras carreras y en nuestros estudios actuales. Y por último, damos por finalizada la charla del día de hoy, agradeciéndole mucho, doctor, por su colaboración, esperando que nos pueda recibir en un futuro. Bien, a ustedes también muchas gracias, ¿no? Y este meme por aquí, un día eres joven y al otro ya te preocupas por las referencias. En todo caso, que Sotero, que Mendeley y que los gestores les ayuden a no preocuparse de las referencias y seguir siendo jóvenes. Gracias por su atención, muy amables. Un abrazo. Muy amable, doctor. Gracias. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Tal vez Gracias, doctor. si con algo nos podría ayudar sería con un poco de las fuentes de información que utilicé hoy, para tal vez poderles pasar a los compañeros para los cuales no pudieron asistir o diferentes cosas, subir. Realmente agradecer en nombre de Asociación Escuela de Medicina. Muchísimas gracias de las diferentes asociaciones aquí presentes y gustosos nuevamente de poder colaborar con usted si es que el tiempo se nos permite y poder ampliar algunas temáticas que siento que muchas personas lo querrán hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí tienen ustedes las referencias que usé en este trabajo, en esta exposición. Las tienen disponibles. De pronto si las copio y las pego en el enlace, digamos en el texto, les puedan servir. Una de ellas es el libro que les mostré. Otra es una que habla sobre todos los gestores y referencias bibliográficas. Otra es una página web donde se habla de la importancia de citar. La siguiente es sobre ejemplos justamente del uso de las normas Vancouver. La siguiente es cómo escribir textos académicos, es todo un libro. Aquí se tiene un capítulo específico para cada estilo. Por ejemplo, APA, MLA, Vancouver tienen todo un capítulo específico. Y la otra es una biblioteca que, bueno, el enlace se ha caído, pero estaba funcionando hace un tiempo, ¿no? Es de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, que tiene algunos de los ejemplos que coloqué yo en mis diapositivas por ahora. Les dejo pegado eso, que son fuentes, obviamente, en el chat, por si les pueden servir para ustedes, ¿sí? Ahí espero que les haya salido.
Sí, Muchísimas doctor. gracias. Me retiro, tengo clases. Ahora mismo ya son las 4. Que pasen muy bien, un gusto. Muchas gracias.